haciendo el disclaimer de que a quien más duro le da el mensaje es al que lo prepara, ¿verdad? Se llama Un amor en el desierto. Señores, desde marzo a mí no me invitaban a predicar. Así que digan alguno amén. Ok, porque después no me invitan. Desde marzo yo estaba ahí en la banca esperando mi turno. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un amor en el desierto. Y la verdad es que yo, que acabo de llegar de un viaje justamente en el desierto, aquí uno se queja del calor y de que hace mucho calor, y es verdad que hace mucho calor, pero nada más si usted va a las dunas de Baní, usted puede saber lo que es calor. ¿Verdad? Yo estaba en un lugar que es realmente un desierto, donde lo que yo le puedo decir es que es lo más parecido a usted abrir el horno de su casa y meterse ahí adentro, ¿verdad? Lo único bueno que puede salir de ahí es lasaña, bizcochos y demás. Pero el desierto no es un lugar agradable, ¿verdad que no? Y entonces, ¿por qué Dios se empecina en hablar dentro de su palabra en distintos escenarios del desierto? Yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué a Dios le gusta tanto el desierto? Si Él hizo el Edén, ¿verdad? Porque hay que hablar del desierto. Y resulta que el desierto es un lugar donde Dios muestra amor. Y tú me dirás, ¿y cómo funciona eso? Pues vamos a ver. Abróchese los cinturones y vamos a empezar este asunto. Voy a hablar hoy de un personaje que no es muy comentado en la iglesia en general, porque yo creo que hay un momento que nos da como un poco de vergüenza hablar de él. Se trata de Oseas. Oseas es un profeta menor. Su nombre significa salvación, así que coja eso ahí, que lo vamos a necesitar para más tarde, ¿verdad? Su nombre etimológicamente significa salvación. Ya dije que era un profeta menor. Este libro de Oseas está en el Antiguo Testamento y se entiende que fue escrito como 700 años antes de que viniera Jesucristo, ¿verdad? O sea que ya había pasado el Pentateuco y todas esas cosas que no conocemos bien, Jueces, sitúese ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el mensaje de Oseas es tan importante? Es tan importante porque Oseas increíblemente habla del amor que Dios nos tiene a ti y a mí. Un amor incondicional que es capaz de ir a buscarnos al lugar más horrible para salvarnos. Por eso su nombre significa salvación. Y para hablarle un poco de nuestro amigo Oseas, ya usted sabe que es un profeta, o sea que ese señor, un joven, vivía en el templo donde estaban los profetas, ¿verdad? Él estaba soltero y estaba esperando que Dios le guiara para ver con quién él se iba a casar. Y yo pienso que Oseas estaba esperando, por ejemplo, una hija de otro profeta, que era común eso. El punto es que Oseas estaba esperando una mujer pura, sí o sí, porque no había forma humana de que un profeta, acuérdense que eso ahora que nosotros podemos oír a Dios, pero estamos hablando del Antiguo Testamento, donde Dios hablaba con nosotros, o con su pueblo mejor dicho, a través de los profetas. O sea que alguien que tenía la capacidad de recibir de Dios tenía que juntarse con una mujer pura. Sin embargo, vamos a ver en Oseas 1, pueden buscar su Biblia, vamos a leer NTV, ¿qué le hizo Dios a Oseas? Denme un segundito. Dice aquí, el Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Berí, durante los años en que Usías, Joatán, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam, segundo, hijo de Joás, era rey de Israel.
Hasta ahí todo está muy bien, ¿verdad? Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta. O sea, al profeta, al hombre puro, que no había visto nada, que se estaba guardando. Eso es como cuando Dios te dice una cosa y tú dices: ¿en serio, Dios? ¿En serio? De modo que algunos de los hijos de ella serán concebidos en prostitución. O sea, tú te vas a casar con una mujer de la vida alegre, como decimos aquí en República Dominicana, y te advierto que algunos de tus hijos no van a ser tus hijos, sino que van a ser hijos fruto de la infidelidad. Porque esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y rendir culto a otros dioses. Y yo lo voy a volver a leer y le voy a cambiar un pedazo. Vamos para atrás. Porque esto ilustrará cómo Global se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y rendir culto a otros dioses. Pero ahí tú puedes poner cualquier nombre. Tú puedes poner tu nombre. Cómo Nilka se ha comportado como una... O sea, ponga su nombre ahí para que usted pueda entender a qué era que Dios estaba mandando a este hombre puro. Eso es como cuando Dios te manda a que tú le prediques a tu compañero de trabajo que te hace la vida imposible. No hay otro. No hay otra persona a la que yo le pueda predicar hoy. No, es a ese. Ahora sí seguimos. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim, y ella quedó embarazada y le dio un hijo. No había forma de que Oseas desobedeciera a Dios, porque en su mentalidad eso no estaba, en su código eso no estaba. Ahora yo me pregunto cómo se sintió Oseas, que tenía toda su vida sin conocer mujer y guardándose para este momento tan importante, cuando Dios le dice que se vaya a buscar a la de la vida alegre. Entonces, amados, es muy fácil juzgar cuando Dios nos manda a uno de nosotros a hacer este tipo de cosas que no nos gustan, pero que tenemos que hacer. Ir a buscar al que no hace bullying, al que no hizo daño, al que no fue infiel. Pero ¿qué pasa cuando esa persona somos nosotros? ¿Por qué siempre nos ponemos en el papel de Oseas y se nos olvida que somos Gomer? En esta historia que les voy a contar, nosotros no somos Oseas. Y yo no voy a predicar un mensaje de la obediencia de Oseas. Yo voy a predicar un mensaje de Gomer. Así que cuando usted oiga Oseas ahí, eso no somos nosotros. Eso somos Dios, eso es Dios. Cuando usted lea Gomer, usted pone su nombre. ¿Ok? Porque históricamente este mensaje se predica al revés. Hoy lo vamos a predicar siendo nosotros Gomer. ¿Y qué es prostituirse? Para los que no saben, yo soy abogada. A mí me gusta buscarle el significado a las cosas, aunque a veces no lo tengan. Pero esta tiene. Prostituirse es poner algo delante de otra persona para que lo use por pago. Eso es prostituirse. Poner algo delante de alguien para que esa persona lo admire, lo vea y pague un precio por eso. Y en el contexto espiritual es dejar a Dios por cualquier cosa de la que entendemos que sacaremos provecho. Prostituirse en el mundo espiritual es dejar a Dios por cualquier cosa de la que nosotros entendemos que de esa cosa vamos a sacar provecho. O sea que mis amigos aquí, todavía se usa el PlayStation, ¿verdad?
cuando ustedes dejan el PlayStation y no vienen a Viva, ustedes se están prostituyendo. ¿Verdad? Y mis amigos un poco más contemporáneos, ¿verdad? Cuando estamos ahí en ese celular y la prédica aquí encendida, usted se está prostituyendo. Y cuando usted no viene a servir o no viene a recibir porque llegó una picota, usted se está prostituyendo. Ve que somos Gomer en esta historia. Pero yo voy a decir algo todavía más profundo, que me da a mí. Cuando usted no lee la Biblia y se pone a ver disparate, usted se está prostituyendo. Y yo también, Yo soy culpable de todo lo que yo estoy diciendo aquí. Entonces, ¿con qué nosotros nos prostituimos hoy? Porque obviamente la prostitución está asociado a un tema del cuerpo, ¿verdad? Pero yo quiero que nos quitemos eso de la cabeza y entendamos que nos prostituimos cada vez que nosotros ponemos algo de esto por encima de Dios. Porque entendemos que Dios no nos puede dar nada de esto y que lo tenemos que hacer nosotros, yo misma soy, yo mismo soy y mi propio esfuerzo. Entonces, ¿con qué nosotros hoy en el 2025 nos estamos prostituyendo? Con el dinero, con el poder, con la influencia, con el amor de los demás. Cuando usted entiende que no es suficiente con el amor de Dios y sale a buscar el amor en otro lugar, que ya le han dicho que ahí no es que está el amor, usted se está prostituyendo. Porque, ¿qué usted le dice? Dios, tu amor no es suficiente, ¿verdad? Y el reloj está pasando, ¿verdad? Con las costumbres, ay no, es que eso siempre se ha hecho así. Con la aprobación, con los placeres temporales y el objeto de prostitución con el que todos andamos, culpables 100% de eso. Entonces, amados, si hoy, 20 de agosto, pusiste en algún momento de tu vida o estás poniendo en algún momento de tu vida esto por encima de Dios, tú eres Gomer. Tú eres Gomer. Y tiene que venir un Oseas a salvarte. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios nos ama tanto que desde el principio le anunció a Oseas a dónde iba a tener que ir a buscar a esta mujer. Le avisó lo que iba a tener que vivir con ella, o sea, que ella le iba a ser infiel. Pero lo más importante es que le dijo, yo te tengo que usar a ti de ejemplo para que mi pueblo entienda cómo yo los amo. O sea, amados, el tema principal de Oseas no es la obediencia a Dios, aunque es muy importante. Pero digamos que es el segundo más importante de esta historia. Lo más importante de esta historia es demostrarnos a nosotros de qué es capaz Dios para salvarnos. Se trata de una historia de salvación que vino como consecuencia de la obediencia. Pero lo más importante es la salvación. ¿A dónde ustedes creen que Oseas fue a buscar a Gomer? ¿A su casa? No. Les cuento que las prostitutas no vivían en su casa, vivían en el burdel. O sea que Dios mandó a un hombre que se supone que tiene toda su vida en el templo a meterse en un prostíbulo, en un burdel, a buscar a Gomer.
Porque Dios nos va a buscar a ese lugar inmundo. A ese lugar en el que nuestro corazón está amando a otra persona o a otra cosa. Dios es capaz de ir a tu lugar más sucio a buscarte. ¿Cuántos dicen amén? Y a lo mejor para los que ya fuimos a encuentro y ya conocemos a Dios, dice, ay no, Anilka, pero eso no tiene que ver conmigo, ¿verdad? Tú como que estás predicando para nuevos creyentes. Pero Hall, porque con nosotros vamos ahora, pero te quiero acordar que a ese lugar fue que Dios te fue a buscar cuando tú entraste por esa puerta. ¿Por qué, amados? Porque algo de lo que pecamos mucho nosotros los cristianos es de juzgar a las Gomer. Porque ya nos creemos en un lugar tan alto de santidad que se nos olvida a dónde Dios te fue a buscar. Estar sentado aquí no te hace más santo o más santa. Significa que Dios fue primero a buscarte a ese lugar inmundo. Entonces, no juzguemos a las Gomer. Porque fuimos Gomer. Todos nosotros fuimos Gomer. Porque para Dios salvarnos, teníamos que haber estado en el pecado. A menos que aquí haya un santo de la corte celestial. A todos nosotros, Dios nos fue a buscar a ese lugar. Y si Dios no te ha ido a buscar a ese lugar, entonces tú no sabes lo que es gracia. Porque solo por gracia Dios va a ese lugar. Solo por gracia Dios va a tu adicción. Solo por gracia Dios va a donde estás masturbándote. Solo por gracia Dios va y te recoge en ese lugar en donde estás entregándole tu cuerpo a un hombre que no te ama, buscando amor. Solo por amor Dios va a ese negocio ilegal que estás haciendo y te dice, ven, sal de aquí. O sea que todos nosotros fuimos Gomer. Así que el primer mensaje que quiero dejar para ti hoy es, nunca olvides que fuiste Gomer. Nunca olvides de dónde Dios te sacó. Porque probablemente lo único que va a hacer que no vuelvas a ese lugar es recordar cómo era. Probablemente lo que te mantenga vivo hoy sea que sepas de dónde Él te sacó y de dónde no quieres volver. Pero no juzgues a las Gomer que están todavía en el sitio de donde Dios te fue a buscar. Porque ellas no son mejor que tú. Tú solamente tuviste gracia antes. Pero seguimos siendo iguales, señores. De cualquier lugar de donde Dios nos sacó, siguen habiendo Gomer. Y van a haber Gomer. Entonces, no querramos adquirir un estatus como de santo. No, yo ahí no voy, ya yo no consumo, ya yo no veo eso, ya yo no me quedo el día entero en el PlayStation, ya yo bloqueé a ese tipo, yo no hablo con él. No, que nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Sin embargo, amados, estar en ese lugar inmundo trae consecuencias. Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia y es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo. Si Dios no permitiera que nosotros viviéramos las consecuencias de nuestros pecados, los volveríamos a repetir una y otra vez. ¿Qué hace que los niños no repitan algo malo que hicieron? Que te pongan de castigo. O que te quiten algo que tú quieres. O que te pongan tiempo fuera. En mi época, que te dieran tu pela. Pero ya eso no se usa. Dice Betania que eso no se usa.
¿verdad? Pero eso es otro tema. Si cuando tú haces cosas malas, si cuando tú eras niño, aquí tenemos niños, a ti no te llaman la atención, tú no sabes que lo que tú estás haciendo está mal, ¿verdad que no? Pues nadie te llamó la atención. Si tú no sufres el castigo, las consecuencias de haberte portado mal, tú dices, no, pues yo puedo seguir haciendo esto porque ajá. Entonces así mismo es Dios, porque recuerden que Dios es un padre. Entonces, las consecuencias de nuestra infidelidad debemos enfrentarlas. Son, digamos que las cicatrices que tenemos que cargar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, de ese lugar en donde Dios nos sacó, que nos hacen recordarnos qué significaba estar en ese lugar. Y por ejemplo, en el caso de Gomer, si ustedes siguen leyendo la historia, pero la voy a parafrasear un poco, Gomer tuvo 3 hijos. Acuérdense que alguno de estos, o 2 de estos, o los 3, eran hijos de otra gente, porque Dios se lo dijo desde el principio, Oseas. Pero nació un varón, se llamaba Jezreel. Sin embargo, la niña, Dios le dijo a Oseas que le pusiera lo ruama, que significa no amada. Y al niño, que es el tercer niño, ¿verdad? Dios le dijo que le pusiera lo ami, que no significa lo amo, sino no es mi pueblo. O sea que la infidelidad de Gomer acarreó unos niños marcados con estos nombres. Ustedes se imaginan lo que significa llamarse no amada o no amado o no es mi pueblo, porque ahí en Israel todo el mundo sabía lo que eso significaba, ¿verdad? Entonces con esto quiero decirles, amados, que nosotros, y aquí hay niños, pero aquí habemos muchos padres, las consecuencias de nuestra infidelidad van a alcanzar a nuestras generaciones. O sea que cuando tú pecas, tú estás acarreando maldición para tus hijos y para los hijos de tus hijos. ¿Se oyó? O sea que si tu vida no te importa tanto, recuerda que cada cosa que tú hagas va a marcar a tu descendencia. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos identificar hoy. Porque a lo mejor hay muchas situaciones que están pasando en nuestra casa y en nuestras familias porque son la consecuencia de nuestra desobediencia. Porque son el resultado de tomar decisiones sin consultar a Dios. No necesariamente hijos, pueden ser negocios. Tú te metiste en un negocio donde Dios no te mandó a meterte. Tú cambiaste de trabajo a otro trabajo donde te pagaban mejor, pero Dios no te mandó a moverte de ahí. Entonces tú vas acarreando en esa mochila las consecuencias de tu infidelidad. ¿Que se acuerdan lo que es? Dejar a Dios por otra cosa que tú entiendes que te va a dar mayor provecho. Sin embargo, no se me pongan tristes. Aún con todo eso, aún con las consecuencias de nuestro pecado, aún con que Dios permite esas cosas, yo pienso que a veces hasta donde nosotros vamos a llegar, que Él está allá arriba de que hasta la cuanta es. Aún así, su fidelidad se mantiene intacta. Él te permite vivir las consecuencias, pero Él no te retira la gracia, Él no te retira la misericordia y Él no te devuelve al burdel. ¿Está claro? Su fidelidad, aun con que tú vivas las consecuencias, porque las tienes que vivir, porque solamente viviendo las consecuencias tú vas a poder aprender que tú no puedes estar sin Dios y que tú no puedes tomar decisiones sin Dios. O sea que hay que vivir las consecuencias
sí o sí. Pero su fidelidad se mantiene intacta. Y vamos a ver hasta dónde llega la fidelidad de Dios. Porque para nosotros es muy fácil decir, Dios es fiel. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que Dios es fiel? Significa que se mantiene inconmovible a pesar de lo que nosotros hagamos. Él no cambia, o sea, Él no muta. Él no te ama más porque tú te portes peor o porque tú te portes mejor. Eso nos lo enseñaron cuando éramos chiquitos, pero así no es que funciona. El amor de Dios no funciona de esa forma. Y por eso Oseas 1:10 dice, sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Yo diría amén ahí. Acuérdense cómo se llamaba el niño. No es mi pueblo. Sin embargo, la promesa de Dios es tan grande que al mismo Oseas, acuérdense que estoy Dios hablando con Oseas, le dice, tranquilo, que los niños se van a llamar así, que Israel se va a seguir prostituyendo como lo está haciendo Gomer, pero no te preocupes porque mi fidelidad va a seguir siendo va a quedar intacta. Señores, tantas veces que Dios dice en la Biblia, Camila debe saber, un día le voy a preguntar, ¿cuántas veces Dios dice, y no serán mi pueblo? Y vuelve otra vez, y ustedes serán mi pueblo. O sea, Dios a sabiendas de nuestra desobediencia, es como los papás que dicen, y no te voy a llevar para tal sitio, y al final vuelve y te lleva. Sin embargo, amados, nosotros, y aquí viene la parte del mensaje que es para los que ya fuimos a encuentro y estamos en rema y terminamos rema y servimos aquí, estamos parados aquí y servimos allí. Nosotros somos como Gomer y volvemos al bordel. Y tú puedes estar sentado ahí y yo puedo estar parada aquí y yo puedo volver a ser infiel. Yo puedo volver a faltarle a Dios. Y podemos volver al precipicio que es el pecado. ¿Cuántas veces después de haber recibido la salvación volvemos ahí? ¿Por qué volvemos ahí? Por un sinnúmero de cosas. Porque no nos sentimos dignos, porque dejamos que la culpa nos consuma, y el mejor de todos, porque se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y volvemos a ese lugar de donde Él nos sacó. O volvemos a otro lugar distinto, pero que también es pecado. Porque a lo mejor tú no vas a volver al mismo sitio donde Dios te sacó, pero tú puedes cambiar de pecado y volver al abismo. Volver a ese precipicio. Volver a ese lugar horrible donde no hay nada, donde a ti se te olvidó lo que significaba ser salvo, donde a ti se te olvida que sacarte de ahí significó pagar el precio de la sangre más costosa que ha pasado por esta tierra, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que cada vez que nosotros volvemos a prostituirnos, nosotros volvemos a ese lugar. Y eso fue lo que le pasó a Gomer. Señores, Gomer, después que Oseas la redimió, se casó con ella, la sacó del burdel y tuvo hijos, volvió otra vez a prostituirse. Y eso hacemos nosotros cada vez que dejamos a Dios por otra cosa que entendemos que nos va a dar mayores beneficios. Eso hacemos nosotros cuando llegamos aquí con 2 placas, pero después que estamos mejorcitos, si te he visto no me acuerdo.
Yo tengo 11 años aquí. Y yo no le puedo explicar a la gente que yo he visto entrar por esa puerta, destruido, que Dios lo restaure e irse. Porque Dios no es un cajero. O sea, después que Dios te salva y que ya tú estás como repuestico, tú dices, no, ya yo conseguí lo que yo necesitaba, ya yo me siento mejor y yo vuelvo para allá. Entonces, por eso que le digo que nosotros somos Gomer, nosotros no somos Oseas. Porque nosotros no estamos aquí inquebrantables como Oseas, aguantando que nos peguen cuernos. No. Nosotros somos Gomer. Y en Oseas 2, ya Dios, ¿verdad? Medio guapo. Le dice, pero ahora presenten cargos contra su madre Israel, porque ya no es mi esposa, ni yo soy su esposo. Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestre sus pechos. Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Y dijo, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa, de lana y lino, y también a cambio de aceite de oliva y bebidas. Señores, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que el pecado vuelve a tocar la puerta y nosotros le abrimos. Igualito que Gomer. Porque muchas veces nosotros nos creemos tan poco dignos del amor de Dios que volvemos al lugar de donde Él nos sacó. Porque muchos de nosotros no entendemos probablemente el sacrificio de Jesús y volvemos a ese lugar de donde Dios nos sacó. Y eso era lo que le pasaba a Gomer. Ella no conocía otra forma de vivir que no fuera esa. Toda su vida ella había sido eso. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Si toda la vida hemos sido mentirosos, el avivamiento de cuando nos convertimos como que nos amansa un poquito al principio, ¿verdad? Pero después, ¿qué hacemos? Volver a hablar mentira. Si tú como te sientes bien teniendo muchas mujeres, tú como que te mantienes firme unos cuantos meses, pero después la carne llama y tú vuelves otra vez. Porque definitivamente requiere un cambio y sobre todo de entender que tú, después que eres salvo, lo único que necesitas es a Jesucristo. Amén. Pero Dios nos salva, Dios nos restaura, Dios nos pega en pedacitos y se nos olvida y creemos que ya nosotros solo podemos. Y ese es el problema, que nosotros no podemos solo, mis hermanos. Que cada paso que nosotros damos en nuestra vida requiere a Dios. Si tú te creíste la movie, como dicen los muchachos, de que tú puedes solo, te fuñiste. Y tú vuelves otra vez a ese lugar. Al lugar de la codependencia, al lugar de yo mismo soy, al lugar de mis talentos y mis dones me van a abrir las puertas que yo necesito. Y tú empiezas a cambiar cosas por Dios. Porque muchas veces nosotros lo que queremos es que Dios nos resuelva los problemas económicos, ¿verdad? Y ya después que eso están resueltos, no queremos más nada. Porque cuando Dios dice así, mira, ya te saqué de la olla y ahora voy con tu corazón, tú dices, ay no, Dios, ay no, espérate. Y eso fue lo que le pasó a Gomer. Que volvió a lo que ella conocía, volvió a lo que ella sabía hacer, volvió a hacer negocio con su cuerpo. Porque ella no se creía lo suficientemente digna de que un hombre puro como Oseas la redimiera. Entonces cuando nosotros volvemos al pecado, eso es lo que nosotros le decimos a Dios. Dios, mira, yo no soy suficiente para que tu hijo haya derramado su sangre en la cruz por mí. Yo vuelvo a lo que yo sé hacer. Entonces, si tu corazón no está
en el lugar correcto y el pecado vuelve a llamar, es inevitable que caigas. El pecado va a volver a llamar. Porque acuérdense que lo que hace el enemigo es matar, robar. ¿Y tú te crees que ya porque tú te bautizaste y tú fuiste a encuentro ya, la película se acabó? Ay no, ahí es que falta mambo. Hace 10 años que yo pasé por ahí y ellos han pasado muchas cosas. Porque acuérdense que esto es una lucha donde te sacaron del bando enemigo, pero te van a querer devolver para atrás otra vez. Entonces hoy te vengo a preguntar, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es hoy lo que verdaderamente te importa? Si yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que más te importa hoy? ¿Tú serías capaz de responder? Ahí está tu corazón, en lo que más te importa. Entonces, si lo que más te importa son las apariencias, tú vas a volver ahí, a serle infiel a Dios con las apariencias. Si lo que más te importa es el dinero, tú vas a volver ahí, a ese lugar donde tú haces dinero. Tú eres una máquina de hacer dinero. Si tú eres una máquina de hacer dinero, tú no necesitas a Dios. Si lo que más tú necesitas en este momento y tu anhelo más grande es tener una pareja, pues entonces tú le vas a ser infiel a Dios hasta con anhelos, porque se te olvida la promesa, porque se te olvida de dónde Dios te fue a buscar. Ay, es que ya todo el mundo se está casando y yo no me estoy casando. Yo tengo que hacer algo. Ahí en esa iglesia yo no voy a conseguir a nadie. Entonces, mi amor, te cuento que eso es serle infiel a Dios. Porque tu historia ya Dios la tiene escrita. Y si tú lo que quieres es con maniobras escribir el pedazo de la historia como a ti te gusta, entonces tú le estás siendo infiel a Dios. O sea, serle infiel a Dios no es que tú te vas de la iglesia. Nosotros podemos serle infiel a Dios aquí, sentados. Porque no es donde está nuestro cuerpo, es donde está nuestro corazón. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Dios permite la infidelidad, porque al final Él conoce el final de la historia, que Él como quiera nos ama y nos redime, pero que nosotros vamos a tener que guayar la yuca, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a Gomer. En Oseas 2, empezando por el 8, Dios le dice, ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene, grano, vino nuevo y aceite de oliva, y hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. O sea, Gomer no se estaba dando cuenta de que era Oseas que le estaba dando todo, y ella seguía creyendo que con su cuerpo ella lo podía conseguir. Eso mismo hacemos nosotros cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Se nos olvida que el dador y el proveedor de todo es Dios. Y nos creemos que es mi propio esfuerzo. No, mi amor. Seguimos. Ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha. Le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez. Dios le estaba quitando todo a Gomer. Le castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Entonces, amados, ¿quiénes de ustedes aquí están en un desierto ahora mismo? Entonces ahora yo le voy a explicar por qué estamos en ese desierto. Oseas 2:14 debe ser el versículo más hermoso de este libro. Y da para una prédica entera.
pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. En Oseas 2:14, entonces, Dios le dijo: pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Si tú hoy estás en un desierto, es porque estabas siendo infiel y Dios tuvo que llevarte al desierto para volverte a amar. Para enseñarte que todo lo que tú tienes te lo dio Él. No te lo dio tu conocimiento, ni tu apellido, ni lo que tú sabes, ni con quien tú estás casada, ni nadie. Y para dejarte sin nada, para que tú puedas aprender a depender de Él. Aplaudan. Y por eso el mensaje de hoy se llama Un amor en el desierto. El lugar a donde Dios nos tiene que llevar para que volvamos a amarlo es el desierto. ¿Por qué? Porque ¿de dónde te sacó primero? Del prostíbulo. Y tú volviste ahí, a ese lugar inmundo de donde Él te sacó. Entonces Dios dice: ok, no va a funcionar. Lo voy a dejar solo, le voy a quitar todo y lo voy a llevar al único lugar, al lugar en donde lo único que ella tiene y él tiene soy yo. Lamentablemente, amados, Dios tiene que llevarnos muchas veces al desierto. Dios tiene que quitarnos todo lo que tenemos, todo lo que creíamos que era nuestro, todas las personas en quien habíamos puesto nuestra confianza, para que entendiéramos de quién dependemos, en quién confiamos y de quién somos. Así que si hoy tú estás en un desierto, déjame decirte que aunque no lo parezca, y aunque tú tengas un horno, y aunque tú no puedas respirar, Dios te llevó ahí porque te ama. Y porque te ama tanto, no quiere que tú te pierdas. Por eso tiene que quitarte a tus amiguitos que no te hacen bien. Porque te ama tanto que no quiere que tú te pierdas. Por eso tuvo que quebrar tu negocio. Porque tú le estabas siendo infiel a Dios con tu negocio. Por eso te tuvo que quitar el esposo. Porque él era tu ídolo. Y tú creías que él era quien te daba todo. Por eso muchas veces Dios nos tiene que poner en situaciones incómodas, difíciles y dolorosas para que recordemos quién es Él. Así que el desierto, aunque parece un lugar de castigo, realmente es un lugar de amor. Si Dios hoy te está haciendo volver a empezar, es porque quiere demostrarte cuánto te ama. Si hoy estás sin nada, si el compromiso se rompió, si el negocio quebró, si el hombre se fue, si la mujer te fue infiel, es porque Dios quiere demostrarte cuánto te ama. Y nada de esas cosas te iban a permitir entender la grandeza de su amor. Dios tiene que removernos, señores. Porque sobre todo nosotros, los que ya lo conocemos, creemos que pasamos la prueba y que estamos aprobados y nos vamos a graduar. Y no. Esto es hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos. Entonces muchas veces tú dices: pero Dios, yo hago todo y yo sirvo y yo diezmo. Sí, pero ¿dónde está tu corazón? ¿En el negocio? ¿En el esposo? ¿En el carro? Te tengo que llevar al desierto. Te tengo que hacer comer polvo para que no se te olvide de dónde te saqué. Señores, somos muy desagradecidos con Dios. Muy desagradecidos. Y no nos damos cuenta de que cada día es un milagro.
de que despertar cada día es un milagro. Señores, de que nosotros vivimos en un milagro. Entonces a veces confiamos más en nuestros dones que en Dios. Se nos olvida quién fue que nos dio los dones. Muchas veces confiamos en lo que Dios nos dio más que en el Dios que nos lo dio. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios va a ser removido. Dios no comparte su lugar con nadie. Así que si hoy tú estás llorando una pérdida, pregúntate en qué lugar estaba eso en tu vida. Porque probablemente Dios no te lo quitó para lastimarte, sino para salvarte. ¿Y cuáles son las características del desierto? Para si alguna de estas tú estás ahí o estamos ahí, ya tú sabes por qué tú estás ahí. Lo bueno es que ya sabemos por qué estamos ahí. Primero, en el desierto hay sequía. Eso quiere decir que llueve muy poco porque no hay agua. Y eso se traduce en el mundo espiritual en una persona que no ora y que no lee la palabra y que por ende está seco por dentro porque su alma no está recibiendo, su espíritu y su alma no están recibiendo el alimento que necesitan, que es la palabra y la oración. En un desierto hace un calorazo. Yo acabo de venir de 42 grados, señores. ¿Ustedes creen que aquí hace calor? Créanme que puede poner peor. Tú tienes un calor intenso en el día y un frío horrible de noche. O sea, hay temperaturas extremas. Y los cristianos que estamos en los desiertos tenemos inestabilidad emocional y espiritual. Un día estamos eufóricos y al otro día estamos depresivos. Porque tu centro firme no está en Dios. Está en tus anhelos, en tu deseo, en tus creencias. Un desierto tiene suelos pobres, sin nutrientes. Y un cristiano que está en el desierto tiene un corazón endurecido. Porque imagínense, no está conectado con su creador. En el desierto no crecen las plantas y las que hay no son muy bonitas. Y así mismo estamos nosotros cuando estamos en el desierto. No damos fruto. En el desierto los animales que hay son depredadores, no son mascotas lo que hay en el desierto, ¿verdad? Son animales acostumbrados a estar en situaciones extremas y a matar. Y así estamos nosotros cuando vivimos en el desierto. Estamos siempre a la defensiva, siempre buscando con quién es que hoy nosotros nos vamos a matar. Pero la buena noticia, hermanos, es que Dios te llevó, Dios nos llevó, Dios me llevó a ese desierto para que podamos entender que solo Él da vida y vida en abundancia. Dios te está llevando al límite. Porque cuando estás en el medio del desierto no hay nada. Los cactos te pullan, los alacranes te muerden. Entonces cuando tú estás ahí, ¿qué tú haces? Clamar. Muchos de nosotros hemos tenido que ir al desierto porque hace tiempo que no clamábamos. Porque hace tiempo que no nos derramábamos en la presencia de nuestro Padre. Porque lo que Él nos dio nos llenó más que Él. Entonces Él te lo tiene que quitar y te tiene que llevar al punto cero para que te acuerdes quién te lo dio y de quién tú dependes. Si estás hoy
en una situación límite, es el momento de clamar. Es el momento de decirle: Dios, yo sé que lo hice mal, yo sé que he fallado, yo sé que me confié demasiado en mí, pero yo quiero volver a tu casa. Y cuando hablo de casa, no hablo de este templo, hablo de ese lugar íntimo entre tú y Dios. Ese lugar donde solamente tú y Él pueden entrar. Dios puede darte muchas cosas y Dios puede quitarte todo, porque tu corazón le importa más. Porque si te vuelves loco con todo lo que Él te da, Él necesita quitártelo para que puedas volver a Él. ¿Quién es el único capaz de perdonar una infidelidad? Dios. ¿Quién es el único capaz de restaurar el corazón? Dios. Tú vas a durar en el desierto el tiempo que te tome reconocer quién es Dios y volver a Él. Si te sientes atrapado en ese lugar, hoy es hora de decir: yo quiero volver a mi casa. Yo quiero volver contigo. Pero mientras estés afianzado en lo que tenías, en lo que perdiste, en el estatus, en la persona, no vas a salir del desierto. El desierto es el lugar a donde entras sin nada y sales con Dios. Y es tiempo de que podamos entregar esas cosas. Y esto no le va a gustar, pero es tiempo de entrar al desierto. Es tiempo de verlo a Él ahí cara a cara y decirle: Señor, no estoy siendo fiel. Señor, no estoy hablando contigo. Estoy teniendo una relación automática contigo. Necesito volver al desierto. Y quiero abrirles mi corazón. Lo que va de este año ha sido difícil para mí. No porque haya perdido nada. Gracias a Dios. Mi familia está bien, mi esposo está bien, mis hijos están bien, mis padres están bien. Pero me empezó a faltar la fe. Porque vi tantas cosas los últimos meses que dije: es que no puede ser. Es que yo voy a ser cristiana para ver lo mismo que yo veo en la calle. Es que estos 10 años de mi vida no significaron nada. Es que yo también en el mundo cristiano voy a tener que ver de lo que yo defiendo a mi cliente. Yo no quiero, Dios. Y yo estaba en huelga. Ener lo sabe. Yo le dije: yo estoy en huelga. Y yo venía a la iglesia. Y yo voy a mi grupo de Preciosa. Pero yo estaba en huelga, señora. Porque yo dije: Dios, ¿cómo tú puedes permitir la maldad? ¿Cómo tú puedes permitir el maltrato? Yo tengo un alto sentido de justicia, Señor, que me juega en contra. La injusticia me mata. Cuando yo veo injusticia, yo me pongo loca. Y Dios este año me mostró que había estado buscando mi justicia y no la justicia de Dios. Y me llevó al desierto. Hasta hace 2 semanas que me tocó preparar esta prédica. Porque yo no sentía nada y yo no veía nada. Y yo decía: Dios, ¿qué es lo que me pasa? Y leyendo esto me dijo:
has estado buscando mi justicia, has estado buscando tu justicia, has estado buscando lo que te enseñaron en la universidad, pero es tiempo de ver mi justicia. Es tiempo de ver lo que yo soy capaz de hacer, aún en aparentes situaciones de injusticia. Yo estoy obrando. Y saben también que se me olvidó, y yo creo que muchos de nosotros podemos sentirnos conectados con esto. Se me olvidó que el que nos hace daño también es Gomer, y que Dios también manda a Oseas a salvarlo. Y creo que se nos ha olvidado mucho esto. Queremos que el castigo solo vaya para el otro, pero la salvación también le llega al que te hace daño, al que te lastima, al que te roba, al que te es infiel. La salvación de Dios es para todos, porque todos somos Gomer. Así que si hoy tú te has sentido como yo, a lo mejor no buscando justicia, que es un valor esencial para mí, sino buscando otra cosa, buscando provisión, buscando compañía, buscando respuestas, y Dios no se manifiesta, es porque probablemente estás buscando en el lugar equivocado. Es porque probablemente estás buscando provisión, compañía y respuestas a tu manera, como yo estaba buscando justicia. Así que te toca ir al desierto. Te toca estar tú y Dios. Te toca que te quiten todo para que puedas volver a reconocer lo que Dios es capaz de hacer por una Gomer. Y Dios fue capaz de perdonar a Gomer, y no solo de perdonarla, sino de devolverle todo aquello que ella creyó que había conseguido vendiendo su cuerpo. Y en Oseas 2:15 Dios dice: al llegar ese día, dice el Señor, creo que el 15, al llegar ese día, dice el Señor, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Cuando vives con Dios en el desierto, eres capaz de cambiar un Señor por un Padre. El desierto te devuelve el amor del Padre. El desierto te hace ver a Dios diferente, porque lo ve más cercano, porque nada más están tú y Él ahí. Y es un amor incondicional que nace producto del desierto. No de lo que tú eres capaz de dar, no de lo que tú eres capaz de hacer, sino de que tú eres capaz de rendirte. El amor que se revela en el desierto es ese, en el que tú le dices: Dios, yo no tengo nada. Y Él te dice: es así que te quiero, sin nada, para demostrarte que yo soy tu todo. Y en ese lugar, vamos al 19, Dios le dice ahí en el desierto: te haré mi esposa para siempre y te mostraré rectitud, justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. En ese día yo responderé, dice el Señor, le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos.
y ellos a su vez responderán. Vamos a irnos al 23. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados y a los que llamé no son mi pueblo. Cuando Dios te lleva al desierto, tus hijos que habían sido alcanzados por tus pecados, Dios también los redime. Así que hoy, madre y padre, te digo, es tiempo de que vayamos al desierto. Es tiempo de que pidamos perdón para que nuestros hijos puedan ser llamados los amados y el pueblo de Dios. Tú, padre y madre, no importa la edad que tengan tus hijos, tienes el poder de liberarlos de las cadenas del pecado que tú le amarraste. Hoy tú tienes el poder de restaurar tu vida y la de tu descendencia. Tú tienes el poder de decir: sí, yo caí, yo fui adicto, yo robé, yo mentí, pero hoy en este desierto yo voy a romper las cadenas del pecado por mí y por mis generaciones. El desierto es el lugar de reconciliarte no solamente tú con Dios, sino de quitar cualquier maldición generacional que pueda acarrear sobre tus hijos. Y ellos responderán: tú eres nuestro Dios. Cuando nuestros hijos nos vean en el desierto, van a reconocer también que ese es su Dios, que es un Dios que quitó y un Dios que dio, que es un Dios capaz de quitarte todo para que ese todo no acabe contigo. Y es una conversación que nosotros tenemos que tener con nuestros hijos, que Dios dio y Dios quitó, pero que Él siempre es bueno y seguirá siendo bueno, porque el amor que nace en el desierto es un amor justo, compasivo, que restaura y que redime. Vamos a ponernos de pie. Si esta palabra ha tocado tu corazón, quiero que cierres tus ojos. Si sientes que hoy estás en el desierto y has reconocido por qué estás ahí y quieres decirle: Dios, quiero verte cara a cara, quiero conocer tu amor incondicional, quiero conocer ese amor que nace solo entre tú y yo, ese amor que tú vas a construir conmigo en el desierto. Yo quiero que tú levantes tus manos y yo quiero que nos rindamos